Soy Nelson Nilo, terapeuta ocupacional de la unidad de neuropsiquiatría infantil. Lo que hoy vamos a hablar un poquito es juntar un poquito lo que acaba de plantear la doctora con harto argumento médico, ¿verdad? Y científico detrás. Y yo les voy a explicar un poquito el porqué de la intervención temprana, el porqué de digamos, de la familia y la importancia que tiene en la actualidad en la intervención temprana, incluir el proceso familiar, ¿ya? Y cómo la intervención temprana también beneficia o se justifica en el manejo de las distintas conductas a nivel cotidiano, que son obviamente llamadas conductas problemáticas a veces también, en edades más tardías, ¿ya? Entonces, un poco desde ahí voy a partir y las preguntas esperamos después poderlas contestar en lo posible. Bueno, ¿por qué es importante? Nosotros cada vez avanzamos más y, como dice la doctora, la prevalencia aumentó, el cerebro es más plástico y en edades tempranas ya es importante intervenir, ¿ya? Se estratifica dentro de la epigenética, pero también se puede abordar desde la neurociencia también, ¿no? El por qué este cerebro es importante intervenirlo tan tempranamente. Nosotros en el hospital estamos generando un programa hacia APS, como dijo la doctora, que es nuestro camino, poder avanzar hacia la detección más temprana todavía, y la atención primaria de salud es la que tiene todas las ventajas, digamos, de poder hacerlo, porque reciben los niños tempranamente y porque tienen también los recursos profesionales, que yo creo que es importante validarlos desde ahí, y tienen el contacto también, el contacto de redes, ¿cierto?, a nivel comunitario. Hoy día se llaman CESFAM, y la verdad es que ahí hay un nicho importante, tanto con la comunidad escolar, ¿no?, con la familia y con la comunidad escolar, eso quiero decir, que es lo interesante, ¿ya? Entonces la intervención temprana es importante, en la detección y la intervención, por todo lo que está ahí, ¿cierto? Nos permite de alguna manera establecer diagnósticos diferenciales, favorece el desarrollo y la intervención más específica del niño a niveles tempranos, ayuda a la intervención, aumenta la funcionalidad, ¿cierto?, la intervención temprana, previene futuras comorbilidades, que yo creo que es algo interesante. Esto es una condición neurobiológica. Y hablamos de la ansiedad, que lo último que se está hablando hoy día tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la autorregulación emocional, que se establece como un estar al debe, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños más grandes que tienen trastorno del espectro autista, adolescentes y adultos, empieza a verse que efectivamente no hay tanta regulación de las emociones, como decía la doctora, ¿ya? Frente a voy a llegar tarde, reaccionan mal, pésimos, ofuscan, nos buscan el control interno que nosotros buscamos, ¿ya? Que es que sí, no, mejor voy a llamar, no voy a llamar, mejor le voy a decir a una amiga que llame o un amigo que llame. Esa regulación interna que nosotros tenemos no está presente, y eso es lo que está, ¿cierto?, más dado. La comorbilidad tiene que ver con eso, la comorbilidad tiene que ver con indicadores de salud mental también, que se establecen desde el entorno hacia nosotros y la condición es neurobiológica. Entonces tenemos que tratar de cuidar esos elementos, que sea lo más neurobiológico posible, digo. La otra, ¿ya? Entonces también aquí la NRC, ¿cierto?, ya estableció a partir del 2001 que era importante establecer una intervención temprana e incorporar a las familias dentro del proceso de intervención temprana, ¿ya? Y esa incorporación se establece dentro de lo que está ahí, o sea, de lograr logros significativos, habilidades funcionales y en entornos naturales, ¿ya? Y empezaron a incorporar este concepto que tiene que ver con el coaching a familia, ¿ya? Y lo que uno hace en estas intervenciones tempranas donde incorpora a la familia no es solo una intervención, ¿cierto?, de acompañamiento a los padres y conocimiento indirecto, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados, que intervenimos a puertas cerradas como profesionales, ¿cierto?, del área, y le contamos cómo estuvo, hacemos una devolución nomás de cómo está el niño.
La idea es efectivamente incorporar a los padres en etapas tempranas, ¿cierto? Y cuando hay algunas otras problemáticas en etapas más tardías también a lo mejor incorporar a la familia dentro del proceso de intervención del niño, justo ahí en ese momento, ¿ya? Y nosotros estamos acostumbrados a eso, a la psicoeducación, a la coordinación de cosas que pasan después de haber hecho las sesiones, pero la intervención mediada por padres es una técnica un poco más directa y lo que uno hace es atacar el núcleo del autismo, o del trastorno espectro autista, ¿cierto? La comunicación social, la imitación y el juego, y nos va a ayudar en todo esto que posteriormente tiene que ver con la regulación emocional y las conductas que son más bien disruptivas o conductas problemas. Los modelos de intervención temprana, entonces, uno logra esto que veíamos anteriormente, ¿cierto? Los logros significativos, las habilidades funcionales en los entornos naturales, que lo más importante es la participación de los padres. ¿Por qué? Porque hay mayor intensidad de intervención, ahí se generalizan mucho más las habilidades también. No influye el nivel educativo de los padres, que eso igual es una cosa súper importante, que antiguamente se creía que sí, o sea, una persona que tenía más intelecto, tenía más instrucción, a nivel instruccional, podía acceder y entender, comprender mejor. Eso no es así. Una persona que no tiene tanta capacidad, y lo vemos en las asesorías con la gente de los consultorios donde estamos, cómo empiezan a través de la observación, la práctica, el modelamiento, el video feedback, a entender que efectivamente se puede, y agarran como la hebra de esta lanita y empieza a armarse un concepto distinto del niño, teniendo mayor sensibilidad sobre los elementos que le pasan, entendiendo que el niño no es que no quiera, sino que es que no puede. El otro. Ya, bueno, ahí también las investigaciones, ¿cierto? Lo que hacen son centrarse, todo lo que tiene que ver con los padres, ¿cierto? Centrarse, se entrena a los padres implementan estrategias y modifican estas conductas del niño. Por ahí lo veía la doctora también, lo de estrés parental, o sea, hay estudios de que establecen que las familias, los cuidadores de niños con autismo tienen mayor estrés parental que otras condiciones o otras personas con capacidades diferentes. Entonces la intervención mediada por los padres, lo que uno hace al final es generar mayor autoeficacia parental, y lo que hacemos es disminuir el estrés, y yo más adelante les voy a mostrar un grafiquito chiquitito de dos, digamos, elementos que han pasado cuando hacemos intervención temprana, ¿cierto? Y se disminuye el estrés, y que se disminuye del estrés al final. O sea, el estrés se mantiene, uno podría decir, pero hay interacciones que mejoran. Dentro de lo que debemos considerar antes de intervenir, incorporar a la familia en esta intervención temprana, está el conocer el proceso que hoy día se llama proceso adaptativo, y que tiene que ver con todos esos elementos que están ahí, que antes se establecían de manera lineal, ¿ya? Donde efectivamente, no sé, pues teníamos todo lo que tenía que ver con el enojo, la culpa, el miedo, ¿cierto? Pero todo era como de manera lineal, y después empezaba a salir, y efectivamente después venía la aceptación, el perdón, la paciencia y la esperanza, ¿sí? Hoy día no es así, y en casi todos los procesos adaptativos lo que sucede es que esto circula, ¿ya? No es lineal, circula todo el tiempo, y va a depender del desafío que esté puesto fuera, es cómo yo empiezo a tolerar o cómo yo me siento en ese momento. O sea, puede ser que cuando inicio la etapa preescolar existía mucho miedo, mi hijo generó muchas habilidades, bueno, y empecé a pasar por toda esta etapa, ¿cierto? Y llegué a la aceptación posteriormente, pero entro a primero básico, por ejemplo, y puede reeditarse todo esto nuevamente, ¿sí? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, tanto las familias como las personas que estamos haciendo intervención, ¿ya? Porque esto a veces se nos pierde un poquito y tendemos mucho a la crítica, ¿ya? Eso. ¿Ya? Otra cosa que hay que tener en cuenta para poder hacer todas estas intervenciones mediadas por padres e incorporar a los padres dentro de una sesión está establecido por lo anterior y por esto también. Entender que existen competencias parentales, ¿ya? Y cada uno de las familias y cada uno de los cuidadores, ¿cierto? Ya sea padre, madre o un cuidador, tiene distintas competencias, ¿ya? Y en la medida que uno sabe
qué competencias tiene uno, qué competencias tiene el otro, no se pisa y esto se arma en un equipito y podemos funcionar de manera adecuada. O sea, en lo que queremos hacer siempre es utilizar mejor cada una de las competencias parentales que tiene cada uno, asociadas a sus dominios parentales, a cómo fueron criados, pero que generemos mayor interacción con el niño en el eje vincular, que no seamos tan formativos tal vez, porque de repente caemos con los niños en, como hay déficit en la interacción, en solicitarles siempre los colores, los números, y nos ponemos muy formativos también en esa área, y tal vez no nos vinculamos tanto a través de lineamientos de juego, de interpretación de gestos corporales, que es una de las cosas que hoy día hay que fomentar mucho más, y generamos también, lo que queremos en las intervenciones con los padres también es generar o potenciar esa competencia más bien reflexiva y generar desde esa dinámica, desde esa competencia reflexiva, generar autoeficacia parental, que es lo que necesitamos para que disminuya el estrés y, ¿cierto?, se fomente las mayores habilidades de los niños. También es importante establecer con la familia las prioridades y los objetivos. Yo creo que aquí es un tema que uno se tiene que sentar también con la familia que tiene una tonelada de inquietudes por lograr, qué sé yo, que controle esfínter, que una tonelada de cosas que no digamos, se ponga disruptivo en el supermercado, y a veces esas conductas, ¿cierto?, están muy disruptivas y muy altas dentro del desarrollo y dentro de las habilidades que el niño pueda tener para comprender ciertas cosas sociales. Por lo tanto, tengo que ser capaz de poder conversar con la familia, revisar cuáles van a ser las prioridades a la intervención y tienen que estar acorde, no solo convenciéndome yo por sí solo y la familia por sí solo, no, que lo más importante es esto, sino que llegar a un acuerdo, ¿ya? Y eso es importante antes de partir interviniendo. Esto lo digo porque, no sé, en el caso mío soy terapeuta ocupacional y a veces, claro, uno puede querer que el niño desarrolle habilidades finas, etcétera, etcétera, pero lo que necesitamos a lo mejor es que el niño tenga mayor cantidad de gestos, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener cuidado con cómo establecemos esas prioridades para que estas intervenciones con los padres, aunado todo eso, funcionen. Y bueno, lo que queremos es eso, o sea, que los padres son los que conocen, y lo que se establece es eso, los padres son los que conocen más a su hijo, ¿sí? Y las personas que están dedicadas en el área del autismo, los profesionales que se van capacitando y formando, son los que vamos teniendo esa expertise profesional, y eso obviamente hace el máximo de expertise para los niños que tienen el trastorno del espectro de autista y un respeto mutuo, ¿cierto?, y poder de decisión compartido, que es lo interesante, conversado y compartido. ¿Qué es importante entender antes de establecer todas estas estrategias que uno aborda con los padres o aborda con el niño? Es importante entender que hay ciertos elementos transversales dentro del trastorno del espectro autista que no podemos perder de vista y que no tiene que ver necesariamente con el trabajo de la motricidad fina, a lo mejor. Tiene que ver con áreas de comunicación, interacción social y algunos elementos que están ligados dentro del comportamiento como objetivos transversales. Eso no lo podemos perder. Y dentro de eso mismo, ¿cierto?, se ha estudiado, han estudiado varios modelos también, y modelos actuales, combinados, que se muestra, ¿cierto?, una dificultad en el circuito de la recompensa social. Entonces hay que tener en cuenta, antes de intervenir con un niño, antes de brindar apoyo a un niño con trastorno del espectro autista, que existe carencia en la orientación social, ausencia de importancia en la recompensa social y falta de oportunidades tal vez de aprendizaje, y se une un poco a lo que decía la doctora en el no poder más que en el no querer. Dificultades un poquito más específicas: existen transversalmente dificultades en el interés, iniciativa y preferencias sociales, tanto bajo interés o excesivo interés por algún área. Ambos dos polos pueden ser muy problemáticos también. Mucha dificultad con la imitación, obviamente con la atención compartida, atención conjunta, con la comunicación verbal y con la comunicación no verbal y con el desarrollo de juego, ¿ya? Entonces, cada una de estas áreas son las que arman el piso para el funcionamiento de las personas.
en los distintos estadios y hábitos en general, o actividades de la vida diaria, cotidiana, actividades de la vida diaria más bien instrumentales, y las ocupaciones en general. Entonces, a veces hay una exigencia en un niño puesta por sobre las habilidades que tiene, pero por habilidades que son previas y que están relacionadas con componentes a veces comprensivos gestuales, por ejemplo. Y en eso es donde tenemos que tratar de trabajar, en la interpretación de cada uno de esos elementos que son previos a las áreas precognitivas verbales y son previos a entender que a lo mejor el niño tiene que poner un color por sobre otro color, asociar, aparear, hacer orden secuencial numérico, etc. ¿Sí? Entonces, desde ahí, uno recién ahí, con todo esto que acabo de decir y estos objetivos que son más bien transversales dentro del área de la comunicación, interacción y los ejes de comportamiento, es cuando yo puedo buscar, elegir, tener en cuenta algún modelo, y cada modelo obviamente también tiene sus propias estrategias internas, pero se deben montar ahí. Yo soy terapeuta de integración sensorial y busco, obviamente, modulación o procesamiento sensorial, va a depender del caso, pero siempre con el eje transversal de buscar una respuesta adaptativa que está dentro de integración sensorial, pero en esas áreas grandes que tiene que ver con la comunicación, con la interacción social o con que se ajuste dentro del área del comportamiento. Siguiente. Es importante tener en cuenta que hacemos intervención temprana, pero esto tiene una condición neurobiológica y un desarrollo evolutivo. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo evolutivo es el que tenemos que tener en cuenta para poder también diagnosticar a algún niño. No puede ser que diagnostiquemos por el aquí y el ahora del niño si no tenemos antecedentes sobre si se engancha o no se engancha con el desarrollo evolutivo dentro de su vida, ¿no? Y entender que los marcadores, las cosas más ligadas al comportamiento, a las estereotipias, a las rigideces, se establecen entre los 4 y los 5 años, ¿ya? Como proceso normal de evolución de todo lo que va sucediendo. ¿Qué es lo que hacemos en la intervención temprana? Es tener herramientas para poder controlar eso y manejarlo de mejor manera, ¿sí? Tener conocimiento de que eso va a venir y que de alguna manera hay que, como decía la doctora, a lo mejor establecer algún refuerzo diferencial, se llama, cuando uno ignora algunas conductas y se establece el desvanecimiento de eso, ¿ya? A veces prestamos mucha atención a eso y lo que hacemos es reforzarlas positivamente. Y en eso tenemos que mirar. Una conducta parte siendo siempre comunicativa en un niño con TEA. Siempre es comunicación lo que está ahí. Depende de nosotros la interpretación de eso, ¿sí? Claramente, si yo no entiendo inicialmente qué es comunicación y el niño comprende que eso es muy malo, que moverse es muy malo, eso se va a reforzar y después ya se establece o en conductas ritualistas, que son problemáticas también, o se establece muy marcadamente en situaciones ritualistas, movimientos estereotipados, movimientos o estereotipas verbales también, que son más complejas aún. Yo aquí les voy a mostrar un poquito esto que les comentaba, que tenía que ver con el estrés parental, que viene asociado al trabajo con familias, que viene asociado a lo que vamos haciendo en cada uno de los consultorios, ¿cierto?, de APS que hemos podido contactar y hemos podido aprender también de ellos mucho, y cómo ellos también desarrollan habilidades dentro del formato de la atención temprana. Entonces, lo que hacemos es hacer una planificación, hacemos una primera parte también, o sea, una planificación, una implementación y una evaluación. Y lo que se hace en este programa, ¿cierto?, de riesgo, ¿cierto?, de riesgo de tener trastorno de espectro autista, o más bien en el área de la comunicación, ¿cierto?, y del desarrollo social, si uno quiere, es implementar este programa, y en la fase de implementación va una fase de capacitación, una fase de preparación a la intervención y una fase de intervención que lleva asesorías intermedias constantes cada 15 días que nos permiten chequear cómo va la intervención con los chicos que están dentro del programa de atención temprana. ¿Sí? Entonces ahí está un poco lo que
lo que les comentaba, hemos visto 5 niños más o menos, ¿cierto?, por consultorio, y con una sesión, la idea es que tengan a la semana, más una sesión de visita a la casa, donde se hace en ambos trabajos de coaching parental, que es un poco lo que les estaba hablando anteriormente. No sé dónde qué, pero bueno. Lo interesante de esto es que al hacer este trabajo con los consultorios, hemos visto que, si ustedes no se nota ahí, pero hay un límite arriba que tiene que ver con el estrés parental. Esta es una escala de estrés parental que se llama PSI, que la deben conocer, que permite, ¿cierto?, una pauta abreviada, ¿cierto?, para evaluar el estrés parental, pero no es una pauta específica para el autismo, eso lo voy a dejar súper claro. Pero sí podemos ver y dividir, se dividen las preguntas, esta encuesta, ¿cierto?, en estrés parental, una cantidad de preguntas, ahí la interacción del niño con otra cantidad, la interacción que tiene el adulto con el niño en otra cantidad de preguntas, y si lo ve al niño complejo o no desde la conducta también. ¿Ya? Entonces uno ve que en esa área está siempre todo muy arriba, muy pegado a la línea del estrés, arriba de la línea roja, no se ve muy bien, ¿sí? Siguiente, eso es, no, pero eso es, faltó una, atrás, ahí. Entonces eso es previo a la intervención, ¿ya? Donde uno ve que lo que más baja, pues ya vieron la vez anterior, es la interacción con el niño, porque uno empieza a tener más sensibilidad frente a esos comportamientos que el niño tiene, por lo tanto empiezo a saber cómo vincularme con el niño, ¿sí? Y en la medida que me empiezo a vincular, mejora mi calidad de relación, mi ritmo en la relación, mejora la interpretación sensible, ¿cierto?, de mi hijo frente a esas conductas. Entonces digo, esto es más bien comunicativo lo que quiere decir, y me quiere expresar que a lo mejor está muy cansado en este lugar y lo que quiere hacer es salir, por ejemplo, ¿sí? O lo que quiere jugar, o lo que quiere tener hambre, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso mejora, y obviamente al niño ya lo empiezo a ver menos difícil. Entonces, desde ese gráfico que lo van a ver ahí, ¿cierto?, visualmente, pasamos a ese gráfico donde disminuye notablemente dentro de la escala cualitativamente cosas. Y el estrés baja, pero efectivamente es una familia que sigue estresada también. El estrés se maneja mejor si uno quiere ponerse en esa misma línea, y se une mucho a este proceso adaptativo. Pero cualitativamente es un impacto alto. Y eso es lo que hemos hecho con este programa, ¿cierto?, que nace en secundario, en atención secundaria, y se baja hacia el nivel de atención primaria, hacia los consultorios, ¿ya? Bueno, ¿y qué consideraciones son importantes, así muy rapidito, tener en cuenta a propósito de los padres, a propósito de los ejes y los núcleos, ¿cierto?, para establecer objetivos dentro del TEA? También vamos a ver un poco algunas estrategias. Y bueno, tener en cuenta eso, la interacción gestual es importante. Uno a veces pierde esa dinámica de yo apoyarme con el gesto para decirle algo al niño y solo le hablo, ¿sí? O solo le hablo, que según los niveles de apoyo, solo le hablo, que sería el máximo, ¿cierto? O le hablo y si no voy y me paso todos los otros ejes de apoyo y voy y le hago guianza, apoyo, digamos, físico, guianza manual, etcétera, para alguna cosa, y los intermedios me los salto. Entonces es importante apoyar lo verbal con lo gestual, mostrarle al hijo que eso está ahí, digamos. También es importante programar actividades que tengan también intercalación de cosas, intercalar actividades que son más tranquilas con actividades de movimiento. Eso es de vital importancia tanto en el aula como en casa, porque un niño me puede estar diciendo, de nuevo, desde lo no verbal, desde lo gestual, que se quiere mover. Y lo que hacemos, y lo que nos empieza a pasar en la educación a veces también, es a dejarlos más tiempo sentados, ¿ya? Entonces, ahí hay que ir adaptando algunos elementos, bajar el nivel de exigencia y ajustar desafíos en el aprendizaje. O sea, si yo me doy cuenta que no sabe, no le puedo exigir. Si usted no sabe leer una partitura,
o no sabe armar una partitura, yo no se le puedo pedir para mañana una partitura, porque se va a sentir ultra exigido, por lo tanto ultra estresado, y si está entre una familia, se va a sentir el niño estresado, la familia estresada, para no saber cómo. Entonces lo que tengo que hacer primero es enseñarte. Si yo te enseño cómo hacer la partitura, cuánto vale la corchea, cuánto vale la negra, lo más probable es que tú puedas replicar más o menos eso, y tu estrés va a ser menor y el resultado va a ser mejor. ¿Ya? Trabajar desde lo concreto a lo abstracto siempre, y fomentar interacción y desarrollo social. Estar siempre fomentando esa interacción y desarrollo social es importante por toda esta recompensa social. O sea, mostrar que hay más cosas también en los niños, porque siempre se habla en todos los papers y todo, abrir la gama de intereses, abrir la gama de intereses, y eso está relacionado con hacer que el niño se interese y mostrarle más cosas, mostrarle que hay más cosas. Tal vez no se va a interesar inmediatamente, pero él debe saber que hay más cosas. Si no, genero pseudo autonomía de cosas también. Bueno, importante también considerar esto de aquí, el nivel de desarrollo del niño, lo dijo la doctora. ¿Qué marcadores son los que están alterados dentro de comunicación? ¿Cuáles son los marcadores que están dentro de interacción? Saber el nivel de severidad que eso implica y generar el nivel de apoyo justo para eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder unirlo al nivel de autonomía, que también es un proceso. Estamos constantemente con todos nuestros niños, en todo el área educacional, en la familia, en todos lados, que tiene que ser autónomo, que tiene que ser autónomo, que tiene que ser autónomo. Y mezclamos a veces. Hay un proceso entre la independencia, la autonomía y la autodeterminación. Y a veces eso lo ponemos en un puro foco, y a veces yo le estoy exigiendo autodeterminación, y eso es de la adolescencia, por ejemplo. ¿Sí? Si te das cuenta que dejaste todos los juguetes tirados, ¿cómo es posible? Niño de 5 años. No va, es más bien autodeterminación. ¿Sí? Tengo que mostrarle compartidamente todavía esa edad que guardar, y guardar también está relacionado con otras habilidades que los niños no entienden desde lo precognitivo, desde lo verbal, desde lo gestual, desde entender que eso puede estar guardado y se puede volver a ocupar, porque el niño por eso no guarda a veces. ¿Ya? Entender ese proceso de independencia, autonomía y autodeterminación hace que sí podamos generar estrategias puntuales y específicas en el aula y en la casa. Siguiente. Considerar esto también, creo que es vital. Le hablaba anteriormente, se puede pasar uno de lo verbal, llamarlo, oye, qué sé yo, ven para acá. Nada, no hago ni un gesto, ven, o lo llamo por el nombre, no viene, entonces voy y lo voy a buscar y lo llevo. ¿Sí? Donde quiero. ¿Por qué nos saltamos eso? ¿Sí? Hay que detenerse un poquito más y generar a lo mejor un apoyo gestual, ir allá y apoyarme con lo verbal, allá vamos, ¿sí? O le voy a entregar algún modelo también, le voy a demostrar, ¿sí? Quiero acá, siéntate acá, me siento yo y después él, ¿sí? Y si no, o dejar algo, por ejemplo, los zapatos que lo van a dejar ahí. O sea, no puedo decir dejar los zapatos allá. Si no funcionó ahí, bueno, agarraré yo el zapato y los voy a poner acá los zapatos. Y le pido de nuevo que lo haga. Lo modelé primero. Y él puede enganchar a través, a veces, de la percepción visual y la imitación y los va a dejar ahí. Tenemos ya mayor capacidad y mayor aprendizaje. No llegar al apoyo físico, y sí, efectivamente, cuando eso no está y intenté todos esos elementos, efectivamente tengo que llegar al apoyo físico, y sí, lo paso, se lo dejo. Primero, tal vez, voy, tomo con las manos de él, guianza manual, lo dejo, me devuelvo de nuevo a ver si él lo hace. Después pero uno a veces se salta eso y va y los deja, ahí van los zapatos. Y eso no generaliza ningún tipo de aprendizaje, está súper estudiado. Lo otro es esto, que tiene que ver con el querer y el poder, o el no puedo, el no quiero, y está muy relacionado con la desesperanza aprendida. ¿Ya? O sea, tengo que dar señales positivas a los niños para que aprendan, y no de que es el peor, de que no puede, porque el niño aprende así, bueno, no puedo, entonces si no puedo, ¿para qué lo sigo intentando? ¿Sí? Digo que, porque también eso para niños que son verbales es muy difícil. Para niños que son no verbales o que tienen poca habla, poco desarrollo de habla, es muy complejo porque están, insisto, muy limitados desde
una cosa que se nos olvida que tiene que ver con lo gestual, ¿sí? Tanto desde la comprensión de lo gestual del otro, del entorno, pragmáticamente hablando, como de los gestos que ellos generan y unen a sus vocalizaciones. Siguiente. Ya comprender también todo este bloqueo de oportunidades, que es importante, o sea, no... lo digo también porque uno ahí se pone muy protector de algunas cosas. La colación del niño, la asistente del colegio, del aula, la tutora también, que se ve mucho también, o en casa también puedo... El niño a veces puede ir a buscar eso a la mochila, pero yo voy, se lo saco y se lo entrego, así sin nada, ahí. ¿Ah? O le pico la naranja y se la echo en un plato y se la paso y la tengo dispuesta y le digo, siéntate a comer. Todo como llega nomás ahí. Entonces bloqueo ciertas oportunidades sensoriales, iniciales, donde puedo adquirir una naranja, le paso la naranja, no puede pelarla, le empiezo a tratar de abrir la naranja, él todavía no entiende que a lo mejor va a tener que comerse eso, pero puede que después no se lo coma, pero tengo aproximaciones a eso, ¿sí? Y va a servir para tocar una serie de otras áreas, motrices, cognitivas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ojo con bloquear oportunidades de desarrollo. Ha pasado también con tutoras en colegios donde la tutora es una persona que tiene que ir sacando los apoyos del niño. O sea, debería partir encima y después ta. Pero pasa a veces que está muy encima. Y eso hace de que el niño entre en una meseta y que no tenga desarrollo de habilidades, porque le estoy bloqueando la oportunidad de desarrollo, bloqueando la oportunidad de desarrollo. ¿Ya? Eso. Debo ser facilitador. Las elecciones del niño siempre respetarlas para iniciar cosas. No es que yo voy a andar todo el día siguiendo al niño y hay que ver en qué fase está cada niño, pero sí, inicialmente no puedo llegar y sacarle algo que tiene encima, por ejemplo, por muy repetitivo que sea. Lo tomó, es súper repetitivo, bueno, ahí, si yo sé que es muy repetitivo e interfiere en el entorno, fui yo el que no actuó moviendo ese entorno con anticipación, esa palabra uno lo escucha harto, moviendo ese entorno y sacando eso antes de que el niño llegara, por ejemplo. Pero si ya llegó y yo cometí el error y lo tomó, tampoco puedo llegar y sacárselo. ¿Sí? Se desespera. O cuando están trabajando algunos elementos comunicativos pasa lo mismo. Quieren el dame y dame eso y se le acabaron las cosas, entonces le empiezan a robar. A robar lo que ya sacó. Entonces el niño se desespera también frente a eso. Siente que, como cualquiera de nosotros, si está escribiendo ahí, yo le saco la hoja. Se desespera. Esas reacciones las tienen muy marcadas a veces. Pero tengo que saber interpretar qué es lo que él me quiere decir con ese elemento de llanto, ¿sí? De irrupción, de pararse, de agitarse o de aumento de su estereotipo. ¿Ya? Entonces hay que hacer refuerzos de intento, los refuerzos también tienen que ser naturales. No puedo llegar y hacerlo una vez tampoco 10.000 veces, pero sí tengo que dar refuerzos a cada uno de esos intentos para que se generalicen los aprendizajes. Tengo que hacer los refuerzos naturales y contingentes, o sea, la misma actividad por sí sola genera cosas que al niño socialmente lo repercuten, ¿cierto? Y que lo hacen querer de nuevo. Interesarse primero, motivarse después. ¿Sí? Entonces, no es que yo ocupemos todos estos stickers y esas cosas para poder generar motivación en los niños, porque eso se ha probado que no sirve. ¿Ya? El niño se focaliza en ese estímulo externo o refuerzo tangible y la cosa no sirve. ¿Sí? No en el proceso. Entonces, tiene que ser en esa dinámica social. Al niño le tiene que gustar comerse la comida no porque tiene la tabla o no porque yo le voy a dar un sticker, sino que tiene que aprender que eso le gusta, hay que buscar el placer. A veces se nos olvida en esa actividad ocupacional de que, por ejemplo, la alimentación es no solo un hábito nutritivo, sino que también es un hábito que genera placer. Todos nos juntamos a comer, a veces a compartir. Y eso se nos olvida con los niños porque estamos muy focalizados en la nutrición, ¿no? Que se tiene que nutrir. Se suma ahí disfunciones sensoriales que puedan tener en cada nivel. ¿Ya? Y lo otro importante es intercalar tareas, o sea, variar, hacer variaciones del mismo objeto, la misma situación, pero también intercalar con otras tareas. ¿Ya? Y probar cómo vamos con intercalar ese tipo de cosas. Siguiente. ¿Ya? Y siempre potenciar lo que decía anteriormente, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la expresión de emociones y el autoconcepto positivo. ¿Ya? Y en ese sentido hablamos de
potenciar desde muy pequeños la regulación emocional, ¿sí? Por eso es importante hacer buena interpretación de los gestos del niño. Si no, el niño nunca va a entender que ese gesto sirve para algo, o que eso es por algo, ¿sí? Y voy a poner yo verbalmente palabras sobre eso que está pasando. Me da la sensación que no es que quieras, no es que te aburriste si un niño habla, ¿sí? Sino que me da la sensación de que tú querías jugar a ese otro juego. Entonces pídeme ese juego. Si el niño tiene habla. Si no, también tengo que tratar de interpretarlo. Si no tiene habla, eso debe ser, que a lo mejor él quiere salir. Entonces, ok, parece que quiero salir. Y en primera persona le digo, porque obviamente todos los profesionales que están acá saben que en primera persona hay que hablarle al niño para que avancemos hacia el desarrollo del habla, ¿cierto? Y de la comunicación lingüística expresiva como corresponde. La gente especialista en el área puede hablar mucho más que yo de eso. Pero eso es súper vital. Bueno, aquí yo dejo un par de reflexiones y algunos cuestionamientos. La importancia de la participación de los padres o cuidadores en los apoyos que se necesitan. Intervención temprana entrega herramientas para manejar conductas. Intervención temprana disminuye la aparición de conductas problemáticas. ¿Es importante saber el diagnóstico tempranamente? ¿Cómo estamos explicando a los padres y cuidadores el diagnóstico? ¿Trabajamos sobre objetivos transversales del trastorno espectro autista para generar intensidad en edades tempranas? ¿Establecemos mucha crítica de las familias y generamos poca apertura de las estrategias que utilizamos, por ejemplo, como profesionales? ¿Cómo estamos progresando hacia el diseño universal de aprendizaje? Son una de las preguntas que constantemente yo creo que todos tenemos que hacernos. Así que eso. Muchas gracias.